Amigotes de Mente Informativo, qué gusto saludarles. Estamos hoy en este ejercicio tipo mesa redonda con el maestro en Administración Pública, José Carlos de Alco Zavala, y el estudiante de doctorado, el doctorando en Derecho Electoral, Francisco Ruiz. Los saludo con muchísimo gusto, caballeros. Buen día. Buen día, Ernesto. Un gusto saludarte, un gusto compartir la mesa aquí con José Carlos, encantado. Un saludo a todos los que, a las y los que te ven ahora con el lenguaje incluyente. Hay que acostumbrarnos a esta nueva realidad también, ¿no? Muchas gracias por la invitación y a tus órdenes siempre. Gracias. Ernesto, buenos días, un gusto, Francisco. Pues aquí estamos para lo que se les ofrezca, ¿no? Gracias. Pues vamos a comenzar con el tema que hoy nos ocupa. Este primer tema sería la oposición de cara al 2021 en Baja California, y poniendo como contexto lo que apenas ocurrió en Hidalgo y en Coahuila. Es decir, todo el mundo veía a un PRI pisoteado que no se podría levantar, que estaba en la lona literalmente, y recuperó espacios importantes en estos dos estados. ¿Cuál es su opinión? Y en Baja California, ahí incluso ya se está circulando un rumor, un rumor de que pudiera suceder algo similar aquí en nuestro estado. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo lo ve? Bueno, fíjate que lo que pasó en Coahuila e Hidalgo puede dejar algunas lecciones que yo creo que deben de tomar nota los partidos políticos. La primera, de parte de la oposición, que creo que no puede pensar que eso mismo se va a replicar en el 2021. ¿Por qué? Porque eran unos contextos muy específicos. Coahuila nunca ha sido gobernado por otro partido que no sea el PRI. Hidalgo es priista 100% también. Hay un fuerte clientelismo político en ese lugar. Se combinó el abstencionismo. Entonces, cuando hay abstencionismo, pues, ¿qué gana? El voto duro, el acarreo, ¿no? Entonces, yo creo que pensar que eso se va a replicar en el 2021 sí puede ser un error, y más aún el del PRI, que pensar que eso pueda pasar en Baja California. ¿Por qué? Porque el PRI es fuerte y es gobierno en Hidalgo y en Coahuila. El PRI aquí no pinta, pero para nada, y lo podemos ver en los resultados de las elecciones pasadas. Ese es un primer acercamiento que yo le daría. Correcto. Francisco, ¿cuál es tu percepción? Mira, parcialmente coincido con José Carlos. Coincido en la parte de que evidentemente hay una influencia directa por parte de que ambos estados tienen gobiernos priistas, ¿no? Eso queda bastante claro. En cuanto al acarreo y demás, sí, evidentemente existe la movilización, hay que dejarlo en claro, ¿no? No hay que perderlo de vista. Sin embargo, ya no es lo mismo que hablar de los 80 o los 90, donde la elección se decidía de esta manera masiva, ¿sí? Sí tiene que ver, por supuesto, el abstencionismo, pero a partir de la elección de 2018, la elección federal con Andrés Manuel, se rompieron muchos de estos estigmas y hay que conducirlos a través de la nueva normalidad en materia electoral, ¿no? El voto duro, bueno, habría que preguntarnos qué tan efectivo es el voto duro, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 2018, reitero, con la elección de Andrés Manuel, la realidad es que ese voto duro se diluyó entre los partidos políticos e incluso se les fue de las manos a los partidos políticos a favor de Andrés Manuel, ¿no? Respondiendo precisamente a la decepción de malos resultados por parte de gobiernos de diferentes partidos políticos. Lo que yo veo en la elección particularmente de estos dos estados es que, a diferencia de una encuesta, que una encuesta nos da la fotografía de un momento, en el caso de ambos estados, el resultado de la elección no fue una fotografía de un momento, sino la suma de una serie de factores, ¿no? O sea, los malos gobiernos, los buenos gobiernos, el impacto, por supuesto, de los resultados del gobierno federal. Hay muchos, o sea, seamos honestos, el movimiento de Frena, aunque no tenga las dimensiones que tuvo en su momento el arrastre de algunas manifestaciones como Yo Soy 132, como el propio movimiento de Andrés Manuel López Obrador en 2006, en 2012, en 2018,
se está gestando, o sea, se está gestando y al final de cuentas es la manifestación de un sector de la sociedad que no está de acuerdo con las políticas gubernamentales del gobierno federal. Entonces no hay que perderlo tampoco de vista. Ahora, yo pongo un punto sobre la mesa interesante. Acabas de tocar el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador en la elección del 2018. En el 2021 no va a estar su nombre. Vamos, probablemente no tenga este arrastre, no alcance o no sea suficiente la estructura, la buena comunicación. Simple y sencillamente ahorita estamos viendo que se están dando hasta por debajo de la lengua para ver quién se queda con la dirigencia nacional. Entonces, esto pudiera pues no quiero decir comprometer o poner complicada la situación para el 2021. También y lo puedo nada más para ponerlo ahí sobre la mesa, están buscando esta reforma para que se pueda empatar la consulta popular de juicios expresidentes el mismo día de la jornada electoral, ¿no? Entonces, a mí me queda claro que en la guerra, en el amor y en la política todo se vale, y bueno, hay que buscar las formas para que sucedan algunas otras cosas, ¿no? Mira, Ernesto, el voto duro, y ahorita retomo lo que dices, porque quiero retomar un punto que dijo Francisco, el voto duro funciona en contextos muy específicos, en contextos de el abstencionismo. Más del 70% fue en Hidalgo y alrededor del 60% fue en Coahuila. Ahora, lo que sucedió en el 2018 es totalmente atípico y no lo podemos poner como un comportamiento natural de Morena. Lo voy a explicar por qué. Las elecciones tanto del 2019 como estas que acaban de pasar nos confirman que una cosa es Andrés Manuel, el presidente, la marca, y otra cosa es la marca Morena. Lo explico. En el 2019 hubo elecciones en varios estados. Si bien el PAN, por ejemplo, Morena en Baja California ganó todo, en Puebla ganó la gobernatura, si nos vamos a la suma de los votos de todas las elecciones que se dieron en el 2019, Morena bajó votos y no solo eso, el PAN tuvo más votos que Morena sumando todas las elecciones en términos generales. En las elecciones del domingo pasado, Morena, por ejemplo, en Coahuila, tuvo sin problemas 350,000 o más, 350,000 votos o más, menos que la elección del 2018. Es decir, Morena ha disminuido sus votos tanto en el 19 como en el 20. Por eso lo que tú dices que el presidente quiere entrar a la boleta, sí o sí, porque sabe que entrando a la boleta electoral automáticamente aumentan los votos de Morena o los del partido en que él esté, y nos podemos ir a la historia en la elección del 2006, donde el PRD obtuvo muchos votos o más de lo normal. En el 2009, que fue la intermedia, bajó porque Andrés Manuel no estaba en la boleta. En el 2012 aumentó. En el 2015 disminuyó porque porque Andrés Manuel no estaba en la boleta, y seguramente en el 21 no va a ser la excepción. Por eso el presidente quiere estar sí o sí en la boleta. Correcto. Totalmente de acuerdo en esa parte de la desesperación, me atrevería a decir, desesperación por parte del presidente López en posicionar su nombre o una referencia que lo identifique plenamente frente al electorado para de esta manera influir, ya no directamente, sino indirectamente en los resultados del 2021, ¿no? Las alianzas impensables. Pasamos a otro tema. Las alianzas impensables. Aquí en Baja California ya se sentaron a la mesa diversos actores políticos, diversos presidentes de organismos políticos, y destaca la del PRI, el PAN. Es decir, estos antagónicos, este yin y el yang, ahora quieren unir fuerzas para acomodar lugar, sacar a Morena del gobierno del Estado. ¿Cuál es su opinión? Primero, ¿cuál es su sentir respecto a esta alianza? Segundo, a nivel personal y a nivel, como a nivel ciudadano, vamos, entrando en términos de confiabilidad, porque entendemos también que al final del día que no queremos que sea el poder por el poder, sino el poder por buscar la mejora de una comunidad, de nuestros entornos, de nuestro estado.
pero así como se están haciendo las cosas, a mí me parece que es la búsqueda del poder por el poder, que al final del día eso es de lo que tratan los partidos políticos, ¿no? Pero bueno, que no tan así, tan crudo. Ernesto, ahí si me permites, mira, sí es cierto, es muy cierto que la mayoría de las personas al escuchar acerca de una posible alianza entre el PRI y el PAN, se escandalizan. Esa sería la respuesta, ¿no? O el adjetivo calificativo que le podríamos dar a esta posible relación. Si bien es cierto que han existido y lo han reconocido ya los diferentes dirigentes estatales de los partidos políticos, han reconocido que se han sentado a la mesa no solo el PRI y el PAN, sino el Partido de Baja California, el propio PRD, y el PES, si no me falla la memoria. Estoy de acuerdo, insisto contigo, en la parte de que nos escandaliza. Estoy de acuerdo en la parte de que están buscando sumar fuerzas con el propósito de ser competitivos, porque el hecho de sumar fuerzas no les garantiza el triunfo. Lo que están buscando es fortalecerse ante la competencia, ¿no? Que ya está marcada una alianza entre Morena y el PT, el Partido Verde Ecologista, pues ahí habrá que tomar sus definiciones en cierto momento. Sin embargo, también le doy un contraste a esta opinión, ¿no? Porque para mí una alianza de este tipo, una coalición de este tipo, refleja pluralidad de ideas, diversidad de ideologías, representa también una tolerancia, y lo más importante para mí es que esta posible coalición demuestra que hay un interés superior, y el interés superior es Baja California, ¿no? Como a pesar de las diferencias que pueden tener los partidos políticos ideológicamente, históricamente, incluso habrá quienes, malos políticos, lo hagan personal y tienen algunas rencillas personales entre ellos o entre los partidos políticos, pues están imponiendo su interés por gobernar Baja California en lugar de dividir la votación y darle una ventaja al partido en el poder, ¿no? Esa sería mi opinión. Bueno, mira, yo creo que si algo nos ha dejado los procesos pasados es la misma dinámica que estamos viendo aquí en Baja California. Yo recuerdo, por ejemplo, la del 2016, en 2016, o inclusive la pasada, que querían armar un bloque opositor para sacar al PAN del poder. Querían juntarse todos. Aquí en Tijuana, por ejemplo, se estaban peleando por la Isaola. Es la misma dinámica. Yo me atrevería a decir que no va a pasar nada, Ernesto. O sea, hay que entender perfectamente y así crudamente la dinámica de los partidos chicos en Baja California y en términos generales, ¿no? En todo el país. La dinámica es: queremos buscar posiciones. Yo te voy a decir fácil dónde se va a romper la alianza. Cuando esté negociando las regidurías. Los partidos chicos quieren en Baja California, y no sé los otros contextos de los otros municipios del país, pero en Baja California los partidos chicos los que quieren asegurar es la regiduría. ¿La regiduría para quién? Para el dirigente del partido, para la cúpula del partido. Así es. Y yo no me imagino cómo va a querer asegurar por ejemplo, la regiduría alguien del PRD, alguien del PVC o de MC, si van en alianza con MC, con el PAN. Entonces, ¿quién va a querer una regiduría? ¿Quién va a querer la primera regiduría? Tomando en cuenta que están en riesgo, que digo, que no la tienen ganada aún yendo en alianza. Y forzosamente algunos de esos regidores, de esas personas de los partidos chicos, perderían su regiduría, porque yo dudo que el PAN de primera, segunda y tercera regiduría a los partidos pequeños. Ahí se va a quebrar la alianza. Estoy completamente seguro. Y siempre empieza el optimismo, que vamos juntos, que esto, que el otro, y al final se pierde. Porque podríamos decir que sí buscan el bien y el discurso de los partidos, pero en la práctica, en el ejercicio de la política real, ahí es donde se quiebra. Y yo sí vería con muy, muy, muy malos ojos una alianza entre el PRI y el PAN. ¿Por qué? Porque es ir contra la historia del PAN. El PAN nació para hacerle frente al PRI. Para eso nació. No la vería mal
en otros contextos si fuera Morena PRI, porque es evidente que de ahí nacieron, que son lo mismo. Pero PAN PRI, a lo mejor una alianza de facto sí, que se puede dar y que están pensando que se den el 21 para quitar la mayoría en la Cámara de Diputados a Morena. Pero alianza formal como tal, lo dudo. De facto, probablemente. Quizás, como bien dicen, ¿no? Baja California siempre es el laboratorio en donde se experimentan ciertas cuestiones o donde se hacen ciertos experimentos. Entonces pudiera suceder que si en Baja California no nos escandalizamos tanto recurriendo al calificativo de Francisco y al final del día vemos con buenos ojos esta alianza PRI-PAN, pues pudiera ser que pudiera trasladarse ya en el 2024, ¿no? Para hacer algo interesante, ¿no? Si me permites, Ernesto, ahí, sí, insisto, con ambos estoy de acuerdo, con algunos puntos más, algunos no, pero sí, también estoy de acuerdo en eso que dice de lo que le llaman el primor, ¿no? Pero aquí en Baja California, bueno, a nivel nacional, pero particularmente en Baja California, recordemos que hay muchísimos panistas en el estado, ¿eh? Y muchos que se unieron también como estrategas dentro de la campaña electoral de Jaime Bonilla el año pasado. Y recordemos también que, a diferencia, como bien señalábamos hace rato, de la elección de 2018, 2019 representó una disminución bastante significativa para la elección. Es más, hay por ahí un diputado federal, que digo, voy a omitir nombres para no herir susceptibilidades, claro. Pero hay un diputado federal por ahí que me dejó de hablar, no éramos amigos, nos conocíamos, pero me dejó de hablar porque yo dije públicamente que no habían ganado ellos, y esa es la realidad. No ganaron los candidatos a diputados, no ganó, Jaime Bonilla no ganó por ser Jaime Bonilla, ganó por el sello de Andrés Manuel López Obrador. Si no, la realidad es que si lo hubiéramos puesto en otro partido político, no hubiera ganado más que para su casa. Esa es la realidad, ¿no? También hay que considerar dos contextos muy importantes en cuanto a la posible alianza, que yo sí creo que es posible. Muy probablemente no entre el PAN y el PRI, pero sí podría darse con los otros partidos políticos, con los más pequeños, e ir liderado por el PRI. Y voy a decir por qué. Por dos cuestiones. Número uno, el contexto nacional. A nivel nacional, recordemos que incluso el PRD buscó modificar sus estatutos para poderse aliar con el PRI, por un lado. Y número dos, recordemos que la mayoría de estos son partidos políticos nacionales, lo cual les va a obligar a obedecer, por decirlo de alguna manera bastante clara y franca, a los intereses que determinen sus dirigencias nacionales. Esto es por un lado, el contexto nacional. Y por otro, también hay que considerarlo. El año pasado no se vislumbraba la participación de uno de los candidatos más fuertes, uno de los empresarios más importantes en Baja California, que pues le da genera una situación completamente distinta, ¿sí? Porque incluso las encuestas de hoy en día, que digo, yo no me fío mucho de las encuestas, sin embargo son referentes, las encuestas de hoy en día, hay algunas que dicen que si este empresario va como candidato independiente, resultaría increíblemente competitivo, ¿no? Entonces, sí, es cierto, la diferencia histórica entre el PAN y el PRI va a pesar, pero creo que si el candidato gobernador es este personaje al cual me refiero, evidentemente la situación, el panorama cambia. Cambia para su propio partido político, para los partidos pequeños e incluso para el propio Acción Nacional. Correcto. Ya que ponemos sobre la mesa el tema de los partidos y los partiditos y los que acaban de surgir, en ese sentido hay que ser también muy claros. Porque a mí en una opinión muy personal, a mí me parece que cuando tenemos demasiada oferta partidista, es decir, demasiados partidos, lo único que sucede es esto que vemos ahorita, que el voto se diluye y al final del día, cuando hay un gran porcentaje de abstencionismo, pues los partidos más fuertes, lo único que hacen es sacan ventaja del voto duro, como ya lo decía José Carlos, y le dan fuerza a estos partiditos para ocupar determinadas posiciones y colocar a estos personajes que también decía José Carlos a la hora de las regidurías. Entonces,
desde una óptica muy personal, yo preferiría únicamente tener, como en su momento fue, 3 opciones, PRI, PAN, PRD, pero que sean completamente congruentes con sus principios y con unas tendencias muy claras. Vamos, para que quien no esté de acuerdo con uno pueda comulgar con el otro y nada más. A donde quiero llegar es para no estar jugando al que, bueno, ahora te presto estos diputados, en el caso del Congreso de la Unión, ahora te presto estos diputados porque necesitamos sacar este tema, ahora me los pasas, y así vamos, ¿no? O sea, de eso es a lo que voy. Si me preguntaran a mí, si estuviera en mis manos, yo diría tres propuestas partidistas y párale de contar. ¿Cuál es tu opinión con estos nuevos partidos? Bueno, mira, aunque no nos guste, digo, a nadie le gusta tener un montón de partidos, y más en el contexto mexicano que dices tú, bueno, nada más realmente los que dominan el escenario político son 2 o 3 y los demás giran en torno a ellos, pero así son las reglas democráticas y en una democracia todos tienen que tener acceso, ¿no? Uh-huh. Y así están las reglas y mientras cumplan con las reglas, pues así va a ser. El problema es la forma de cómo se hacen los partidos políticos. Por ejemplo, el partido Encuentro Solidario, antes Encuentro Social, son los mismos. El partido Redes Sociales Progresistas, pues es el partido del Bester y sabemos que pertenece al sindicato. Fuerza Social por México, que es un partido de Ricardo Monreal, ojo ahí, que es también emanado de un sindicato. Ahora, ¿cómo vemos las repercusiones con miras al 2021? Los partidos políticos, por ejemplo, el PT ya se anda medio revelando en el sentido de que ya dice, a ver, ya te he apoyado suficiente, ahora yo quiero una gobernatura. Y anda buscando negociar gobernaturas, que le den una gobernatura. Probablemente no les guste eso a los de Morena. Ahora, los partidos nuevos son sectores que apoyaron a Andrés Manuel. Son sectores que apoyaron a Andrés Manuel. Entonces, ¿cómo va a estar la dinámica en ese punto? Porque evidentemente esos 3 partidos tienen que ir solos en el 2021. Tienen que ir solos. Y si uno se pone a pensar así de manera lógica muy simple esos sectores apoyaron a Andrés Manuel en el 2018 porque tenían el interés que Andrés Manuel llegara. Ahora esos sectores tienen su propio interés, que es mantener el registro. Van a estar jugando para su lado nada más, no para Morena, no para otro partido, para su lado porque quieren mantener el registro. Eso evidentemente va a fragmentar el voto. ¿Qué voto va a fragmentar si me lo preguntas a mí? Pues el de Morena, porque son partidos que apoyaron a Morena. No creo que fragmente, a lo mejor sí puede quitarle unos que otros votos al PAN, pero yo creo que en el 21 lo mejor que pudo pasar para la oposición fue que le negaran el partido político a Margarita Zavala y a Felipe Calderón, que más allá en la discusión que si fue el presidente, que si no, a la oposición le hicieron un favor. Yo creo que el voto que se va a fragmentar es el de Morena, que después cuando esos partidos políticos obtengan su 3%, obtengan sus diputados plurinominales, en la dinámica parlamentaria ya se sumen a Morena, va a ser diferente. Pero en principio en la elección yo creo que sí van a dividir el voto de Morena. ¿Cómo la ves, Francisco? Coincido en esa parte. Sí es de llamar la atención cómo estos partidos que desde otros nombres o incluso otras trincheras apoyaron la candidatura de Andrés Manuel, abonaron a su triunfo en el 2018, pues ahora los vemos como con su propia identidad, ¿no? Digo, en otros tiempos le llamaban pago de facturas, no sé ahora cómo se les llame. También coincido en que México Libre le va a, la desaparición de México Libre le va a abonar, pero yo no sería tan amplio como la oposición, le abona al PAN, porque el que le iba a quitar evidentemente es al PAN, y aquí en Baja California tenía una fuerte presencia, ¿no? Ahí está el exgobernador Osuna Millán, que era uno de los principales personajes que apoyaba, ¿no? Exacto, promotor. Yo estoy de acuerdo también contigo, Ernesto. Digo, nos pasa cuando vamos a un buffet y vemos tanta comida que no sabemos por cuál iniciar, ¿no? Entonces, yo creo que también coincido en que deberíamos de ser más puntuales. Sin embargo, hoy en día la realidad no es como los 90 o inicios de este siglo, ¿no? Ya la ideología propiamente no está tan enmarcada. ¿Por qué? Vámonos de nuevo a Morena. O sea, Morena tiene de todo.
Sí, tiene conservadores, tiene liberales, o sea, tiene absolutamente de todo. Decía alguien por ahí, se lo escuché, tiene un confeti de ideologías y esa es la realidad. Entonces, ver también algunos que se dicen que son liberales, pero son más conservadores que nada, digo, también es complicado. ¿Cómo decirle a la gente que esta es la ideología de uno, esta es la ideología del otro? Y sobre todo, algo muy importante, hablando de historia, lo más curioso, es que al final del camino todos, incluido el PAN, se vieron de una u otra manera o a mayor o menor medida influidos por el PRI, ¿sí? Porque todos fueron saliendo de ahí. Digo, esa es la realidad, ¿no? Hasta el propio Gómez Morín había ahí una relación directa con las dirigencias del Partido Nacional Revolucionario, ¿no? En ese momento. Lo único que a mí me preocupa es desgastar a la ciudadanía. O sea, todavía no arranca el 2021, la elección, la campaña arranca hasta marzo del próximo año, la última semana de marzo, si no me equivoco. El proceso, si bien arranca el 6 de diciembre, o sea, todavía es enero, febrero y prácticamente marzo, y ya estamos desgastando a la ciudadanía. Sin embargo, lo positivo de esto es que también de manera, digamos, sutil, se va orillando a que la ciudadanía se involucre más, a que el electorado se involucre más, ¿no? Esté informado. Por lo menos escuchamos del juicio de los expresidentes, escuchamos ya de algunos candidatos, escuchamos ya de las posibles alianzas, estamos viendo algunas manifestaciones ciudadanas como Frena. Entonces, ya también, esa es la parte positiva. Hay todavía el gran reto de pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Sin embargo, creo que esto va abonando, sin lugar a duda, a que nos involucremos más, porque tenemos desde la década de los 90 que Baja California es uno de los estados, si no que el estado con mayor abstencionismo, ¿no? A excepción de ciertas elecciones que fueron muy particulares. Entonces, también digo, y por último, en este aspecto sería considerar muy importante que la reingeniería que están haciendo a ciertos partidos políticos, ¿no? Sobre todo los partidos que se vieron muy desgastados en la elección anterior. Hay algunos cambios de dirigencias que están buscando de alguna manera sacarle provecho a lo desgastado que puede estar algún partido político. Están haciendo depuraciones, están haciendo reestructura, entonces yo creo que eso les va a abonar. En este momento me parece que una alianza entre diferentes partidos políticos, como decía, no solo habrá una pluralidad de ideas y de ideologías, sino que cada uno habrá de abonarle algo. Algunos serán fuertes en estructura, otros en estrategia, otros en cuestiones de redes sociales y demás. Por eso yo considero que si realmente se quiere una competencia, como bien señalas, Ernesto, de pocas opciones o de una oferta, si no reducida, sí bien delimitada para permitirle al electorado que tome una decisión a conciencia, pues tendría que concretarse esta alianza, ¿no? Correcto. Pues ahora sí que ya para concluir esta dinámica, ¿algún comentario final, José Carlos, Francisco? Bueno, yo creo que yo mantengo esa idea que no va a haber alianzas, al menos en los municipios. Recordemos que puede haber alianzas parciales o alianzas totales. Y el Movimiento Ciudadano también ha dicho que va a ir solo. Aparentemente, no sé si después de lo que pasó en Coahuila o en Hidalgo siga pensando lo mismo, que repito, fue un contexto completamente diferente, pero yo creo que no va a haber alianza, no se va a concretar la alianza. Me gustaría que sí, pero lo veo muy difícil por lo que ya te comenté, ¿no? Digo, todavía que los partidos pequeños se suman al grande, pues quieren agarrarlo, quieren asegurar posiciones, ¿no? Entonces, yo creo que se ve muy difícil, yo creo que no se va a hacer, ojalá y me equivoque y sí se haga, pero en principio ese es el análisis, y que Morena se ponga las pilas, porque ya miró, Morena todavía no es un partido en la práctica, es un movimiento, tiene que ponerse las pilas en su estructura, porque quieras que no, la estructura sí mueve los votos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la lección para Morena, organizarse como partido político en la práctica, y la oposición ponerse las pilas, y ya sabe que Morena es una cosa y el presidente es otra cosa. Que el presidente tenga altos niveles de aceptación no quiere decir que va a salir la gente a votar por Morena en automático, y tiene que capitalizar esa premisa que acabo de decir. Totalmente de acuerdo. Francisco.
Sí, a excepción de una posible coalición que yo sí la veo muy, muy factible, insisto, no tanto entre el PAN y el PRI, probablemente por ahí el PAN es al que veo incluso ya haciendo declaraciones públicas donde dice con él no voy o con ciertas condiciones y demás, ¿no? Pero en lo demás estoy de acuerdo con José Carlos. Digo, a tal grado Morena no es un partido político y no es opción para los ciudadanos que hasta el propio presidente se ha deslindado, ¿no? De hecho, si hay corrupción, si hay algo que a resumidas cuentas no me parezca o con lo que no esté de acuerdo, yo renuncio a Morena, ¿no? Y digo, y no nos debe de extrañar, o sea, el presidente de la República, si bien toda su vida ha sido un líder social, también hay que considerar que pues tampoco ha sido muy consecuente en sus ideologías, o sea, inicia como priista en Tabasco, incluso dirigió el propio PRI que ahora tanto critica, luego se une al PRD para apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas, que finalmente ayer lo vimos juntos después de una fricción, y yo creo que el ingeniero Cárdenas fue porque se trataba de su papá, evidentemente, pero también hubo una fricción y hubo un distanciamiento con Cuauhtémoc Cárdenas, aunque el propio Andrés Manuel salía y decía que su respeto y demás, pues la realidad es que la fricción fue notoria y deja el PRD cuando pues las tendencias internas no le favorecían porque querían imponer otro candidato y dice, pues me voy por mi propia, por la vía libre, ¿no? Entonces también hay que considerar esa parte. Aquí en Baja California me da la impresión de que el gobernador quisiera repetir ese modelo, sin embargo, las condiciones son completamente distintas. Tenemos que aceptar que Andrés Manuel, como bien señalaba José Carlos, es popular, es empático, es una persona empática, es una persona que al final del camino viene es una persona de a pie, como todos nosotros, no es un fifí, como él tanto señala, ¿no? Cosa que sí ocurre en Baja California. O sea, en Baja California no solo tenemos un gobernador fifí, tenemos un gobierno fifí, ¿sí? Que se dice que está de la mano del pueblo, pero pues yo veo puro fifí. Veamos el gabinete, esa es la realidad, ¿no? La mayor parte del gabinete. Aquí incluso en Tijuana, pues con todo respeto para la señora presidente municipal, pero tanto el presidente municipal con licencia como la suplente, los dos son fifís y no podemos decir que no es así, ¿no? Entonces hay que considerarlo por allí. Y cada elección es diferente. Sí estoy de acuerdo en que el abstencionismo causó un impacto directo sobre el resultado de Coahuila y de Hidalgo, también los gobiernos, pero no me atrevería a decir, insisto, que como en los 80, en los 90, el gobierno movilizaba. Para empezar, no existía la tecnología y las redes sociales que nos permiten hacer las denuncias, que por cierto no he visto grandes denuncias donde diga que haya acarreo y demás, yo personalmente no las he visto. Sin embargo, también hay que darles el beneficio de la duda, ¿eh? O sea, ¿por qué no puede haber sido resultado de un buen gobierno o de un buen Congreso? Baja California está considerado como uno de los peores congresos en el país en este momento. Habría que ver en qué posición se encontraban los congresos de Coahuila y de Hidalgo y los ayuntamientos y demás, ¿no? Entonces, todavía nos queda un gran reto como ciudadanos, obviamente como políticos también. Y bueno, pues nada, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes la mesa. Agradecido contigo como siempre, Ernesto. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes de poder poner todos estos puntitos sobre la mesa, irlos deshebrando, desmenuzando y entendiendo un poquito más de la dinámica en nuestro estado. Y si ustedes lo permiten, aquí me gustaría comprometerles, aprovechando ya y abusando de su buena voluntad, en una próxima ocasión, este mismo panorama, pero en Baja California. Quizás estas mismas preguntas, pero aterrizadas específicamente al panorama de Baja California, ya 100%, con los nombres posibles, los posibles candidatos, y ya para empezarle a meter más saborcito también, ¿no? Estos ejercicios. Muchas gracias, caballeros. Les agradezco infinitamente su participación en este ejercicio. Ernesto, hombre, gracias a ti. Como siempre, Ernesto, un gusto estar contigo y un gusto conocer aquí a Francisco y seguramente nos estaremos viendo. Un saludo a ustedes y al auditorio que nos está viendo.
muy agradecido con ambos. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio con ustedes. Cuenta conmigo, por supuesto, Ernesto, yo más puesto que un calcetín, dicen por ahí. Y sí, ya poco a poco le vamos agregando más carnita a este asunto, ¿no? Para irlo desmenuzando. Muchas gracias de nuevo y pues excelente día para ambos y para todo tu auditorio. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan a través de Mente Informativo. Les deseamos un excelente día y continuamos.